Dice el verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unja tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos, o tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Hemos estado hablando o empezando los temas del ayuno. Estos temas son fundamentales, son importantes, son necesarios que podamos estarlos enseñando dentro de lo que es la iglesia. Hoy vamos a hablar en el tema el ayuno bíblico. Voy a dar algunos pormenores a qué se refiere el ayuno. El ayuno bíblico es una práctica espiritual que se encuentra, ya lo decíamos, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Decíamos que el ayuno significa dejar de comer, para tal vez no usar la palabra de abstenerse, dejar de comer alimento de acuerdo a los tiempos que cada creyente disponga, decida ayunar. Es decir, es una práctica de, uno dice, hoy voy a dejar de comer y voy a ayunar de acuerdo a la proyección, de acuerdo a lo que yo decida o me guíe el Espíritu Santo para ayunar cuánto tiempo, de qué manera. Por eso hemos estado enseñando los 3 tipos de ayuno. Por ejemplo, cuando ya hemos enseñado los 3 tipos de ayuno, pues dentro de esos 3 tipos de ayuno es el que cada uno de nosotros puede escoger para practicarlo. Si se les ha olvidado, vamos a hablar de que uno de los 3 ayunos es el ayuno parcial. El ayuno parcial, decíamos que es aquel que se va a desarrollar con cosas suaves, diríamos con legumbres, que es el que hizo Daniel. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Daniel llevó a cabo el ayuno parcial? No se sabe, pero pudiéramos como tener la idea que pueda que eso fue lo que le indicó el Señor a Daniel, que ayunara de esa manera. Por eso es que leíamos el jueves pasado que Daniel expresó en el capítulo 10, verso 2 al 3, que había decidido ayunar y que no iba a consumir carne ni vino, sino que eso nos dice pues que Daniel se dirigió o se propuso ayunar con cosas, con alimentos como legumbres y algunas cosas que no fuera carne o cosas pesadas. Pueda que esa sea la forma como el Espíritu Santo le guía a él, pero también puede ser otra razón que Daniel
pueda que estaba ya muy avanzado en años, pensemos también en eso. Y eso era también una manera de ayunar, porque estuvimos hablando de que a veces ya el anciano, la anciana, la persona avanzada de edad puede como excusarse, decir, bueno, yo ya por mi edad yo no puedo ayunar. Pero cuando encontramos dentro de la palabra el ayuno, por ejemplo, como decíamos, el ayuno parcial, pues es viable el que la persona pueda no dejar de seguir ayunando, ¿verdad? Porque si Daniel decide por este tipo de ayuno, no es que Daniel hasta hoy se le antojó ayunar, sino que Daniel era alguien que vivía ayunando. Y en este preciso momento de la necesidad por la cual estaba pasando, pues él decidió ayunar de esa manera. Pudiera pensarse que el ayuno parcial es un ayuno que no tiene el efecto. Decíamos que todo lo que hagamos nosotros, todo lo poco o lo mucho, lo regular, cualquier cosa dentro de la obra de Dios que nosotros hagamos y la hagamos con fe y la hagamos para el Señor, eso tiene la aprobación de Dios y tiene el mismo efecto que cualquier otro tipo en este particular de ayuno. Porque pudiera pensar uno, bueno, yo voy a ayunar, el ayuno que puede aceptar Dios de parte mía es el ayuno, diríamos en este caso natural, ¿verdad? Que es el otro ayuno. El ayuno parcial es el de Daniel y el ayuno natural es el ayuno que en este caso se puede extender, ¿verdad? Se puede extender y ya vamos a dar algunos aspectos cómo se puede extender. Uno dice, por ejemplo, el ayuno que hizo el Señor, que es dentro de los términos parcial, es un ayuno que él llevó a cabo 40 días. Pero se le llama parcial porque no se abstiene de tomar agua, sino que solo se abstiene de alimentos, pero no de agua. En ese caso, el Señor decidió, o por el Espíritu, ayunar 40 días, 40 noches. Esa fue la medida, esa fue el techo, los días que él ayunó, pero lo hizo de esa manera. También decíamos está el ayuno total. El ayuno total es, decíamos, el que hizo Pablo, por mencionar algún personaje. El que hizo Pablo fue un ayuno luego que tuvo el encuentro con el Señor de 3 días. No comió ni bebió. A eso se le denomina el ayuno natural, el ayuno total. El ayuno total no puede ser más de 3 días, porque aun cuando de alimentos el cuerpo puede resistir hasta 40 días, médicamente pues así se dice, pero el cuerpo no puede sobrevivir después de 3 días sin tomar agua. O sea, va a entrar en un proceso crítico. Entonces no es normal, no es en la Biblia, pues no nos aprueba el ayuno total que se haga pues sin alimento y sin agua y que se pase de esos 3 días. Está ahí. En este caso vamos a ver otros aspectos porque esto ya lo habíamos hablado. El ayuno no solo es de abstenerse
de alimentos y en algunos casos de agua, sino que el ayuno también debe de ponérsele atención a esto. También es abstenerse, por ejemplo, de las relaciones sexuales. Esto es en el campo de los casados. Porque muchas veces cuando no estamos enseñados de qué manera podemos ir ayunando, puede entonces la persona, ¿por qué? Por ignorancia, puede decir voy a ayunar, pero a la vez está llevando a cabo actos sexuales con su pareja. Entonces es no solo dejar de abstenerse de alimentos, sino también de las relaciones sexuales, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros. Yo quiero que se vaya a la primera carta a los Corintios para que lo apoyemos, por supuesto, en la palabra, porque la palabra es la que nos guía a nosotros. Y váyase al capítulo número 7, rapidito, para que podamos salir a las 9:30. Ya lo tenemos en el capítulo 7, versículo número 5. No os neguéis el uno al otro. Aquí se está refiriendo al acto sexual de las parejas, de los matrimonios. No os neguéis unos a otros. No os neguéis, dice el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros el uno para con el otro, y para que de esa manera no los tiente Satanás. Dicho de otra manera, es bueno poner expresar esto y poner también los equilibrios, porque acá dice que el apóstol está diciendo que no hay que negarse en ese campo que ya mencioné por algún tiempo. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que han decidido ayunar. Diríamos en este caso la pareja, los matrimonios, dice vamos a ayunar. En ese caso pues no hay comida ni tampoco aspectos sexuales, ¿verdad? Eso es importante, por algún tiempo. ¿Por qué tiempo? La pareja decide, o si no, uno de la pareja, porque a veces no hay parejas disparejas, ¿verdad? Uno dice voy a ayunar, y dice voy a abstenerme también de estas relaciones, y dice Pablo por un tiempo, y la razón es por el tiempo. Dice voy a ayunar toda la semana, entregando o no entregando el ayuno, y eso lo vamos a explicar de otro momento. Pero cuando dice voy a ayunar esta semana, por decirlo de esa manera, entonces no hay estas relaciones, no deben de haber estas relaciones, porque se afecta la comunión. Pero luego de que ya ese proceso, ese periodo de que se dispuso, entonces únanse, dice, para no darle cabida al diablo. ¿Por qué viene? ¿Por qué al diablo? Porque el diablo pues va a insinuar, ¿verdad? Allá viene la esposa, dice, fíjese que no quiero que te me acerques, o viceversa, porque yo he estado ayunando. No, dice Pablo, únanse de nuevo para que no se le dé cabida a Satanás, en el sentido de que pues eso abre puertas, y como ya decíamos, ¿verdad? Ya decíamos, corazón lleno, corazón contento. Otro aspecto es que el ayuno también debe de cuidarse de discusiones, de pleitos, porque es bastante común que la iglesia esté ayunando, o el creyente decida ayunar, pero bueno, el día es el día más amargado,
el día más conflictivo, como anda con hambre, entonces anda buscando con quién quitarse la cólera. Eso se llama ayunar para el garrobo. Eso no es ayuno, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante abstenerse no solo de alimentos, sino del aspecto sexual, sino también de las discusiones, de los pleitos. Por ejemplo, hay uno que es más imperativo, hay uno que es más, como dicen, más pronto para enojarse de la pareja. Pero el otro debe de ser más prudente. Cuando ya empieza como a aprenderse la cosa, mejor váyase. Porque para pelear se necesitan dos. Y cuando el que es conflictivo se queda ahí solo, pues no tiene con quién pelear y no afecta su ayuno. ¿Verdad? Porque la lucha del creyente es no afectar su ayuno. Por ejemplo, si tenemos una cólera, si tenemos un problema que se da ahí dentro de la familia, dentro de las parejas, ya afectó el ayuno. Entonces, siempre hay que proponerse para estar en paz. Y obviamente esto se resuelve cuando, para hacer un ayuno menos peligroso de romperlo, porque así se le puede llamar, siempre es necesario pues apartarse. Si eso es posible, es mejor apartarse. Pero vamos a ver más adelante cómo se puede llevar a cabo el ayuno que no se rompa, que no se afecte. Porque el que yo, por ejemplo, diga, hoy este día voy a ayunar. Primero voy a orar, me levanto en la mañana, voy a orar, voy a dedicárselo al Señor, voy a consagrarme este día, voy a tratar la manera de tener dominio propio, voy a tratar la manera de cuidarme con respecto a conflictos, etcétera. Y la persona tiene que echar, por supuesto, todo el esfuerzo para lograr el objetivo, porque es un objetivo que hay que lograr. Porque pues de lo contrario, pues estaríamos haciendo algo que nos afecta en no alimentarnos y que no tiene ningún provecho. Entonces es necesario pues cuidarse. Más adelante vamos a hablar si se puede trabajando o no trabajando. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, en este caso, cómo debía de ayunarse. Y eso es lo que nosotros leíamos en el capítulo número 6 y verso 16 del Evangelio de Mateo. Acá tenemos un panorama cómo hay que ayunar, es decir, de qué manera hay que hacerlo ya en términos espirituales. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces el punto acá, lo que está diciendo el Señor es que cuando el creyente, aquí le está hablando a su iglesia, que cuando ayunéis, dice, no seáis como los hipócritas. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo, de hecho, pues, a los fariseos. El mundo fariseo, a la verdad, era un sistema puramente hipócrita, un sistema religioso hipócrita que había perdido todo el sentido de lo que era el ayuno. Aunque ya nosotros en otra ocasión aclarábamos que los fariseos pues no es que nacieron malos, sino que los fariseos se afectaron con el tiempo.
los fariseos empezaron de una manera consagrados, buscando el obedecer a Dios por medio de la palabra, pero en el tiempo del Señor los fariseos ya era un puñado de hipócritas. Y el Señor dice esto porque el Señor pues conoce. Entonces, cuando dice aquí, no seáis austeros como los hipócritas. Por ejemplo, voy a leer en esta otra versión: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Y ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Bueno, el Señor en la porción que leíamos dice: laven su rostro y no anden ahí con la trompeta, pues con un rótulo, que es lo que hacían los fariseos: estoy ayunando. Y fíjense que cuando uno anda haciendo la gran bulla del ayuno, ¿verdad? Prácticamente se está buscando algo. Cuando uno se propone a decir: mire, yo fíjese que solo vivo ayunando, mire, fíjese que yo ayuno tanto tiempo, o sea que uno lo expresa porque anda buscando la aprobación de los hombres. La persona anda buscando, el creyente ya en ese nivel anda buscando que el otro diga: mire, ese es un gran hermano, porque ese hermano dice que solo ayunando vive. O sea que los fariseos buscaban la aprobación de los hombres. Y en ese caso, dice el Señor, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que ellos tenían? La recompensa era lo que decían los hombres. Mire, qué importante, qué hombres tan santos esos que están ahí ayunando en la esquina de la calle ahí. Mire, qué hombres tan consagrados para Dios. Nosotros quisiéramos ser como esos hombres consagrados para Dios. Eso es la recompensa que tienen. Pero ellos lo hacían, el Señor está diciendo que ellos lo hacían de esa manera porque querían esa aprobación de los hombres. Ahora usted me dirá: hermano, entonces, ¿cómo hacemos para que nadie sepa? Bueno, tal vez su familia, tal vez su esposa, tal vez su entorno pequeño ahí, ¿verdad? De sus familiares se pondrán de acuerdo a ayunar, o sabrá el uno y el otro que están ayunando. Pero eso no quiere decir que pues andemos, como dice aquí, con la cara triste, ¿verdad? Que andemos desnudados, ¿verdad? Y diciendo: ay, hermano, estoy en sacrificio, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Estoy en sacrificio, hermano. Ese tal de sacrificio es palabra farisea. Entonces, en lugar de andar en sacrificio, hay ocasiones que uno se siente como bueno, tentado a veces o se siente incómodo porque uno está luchando para que el otro no sepa que uno está ayunando. Pero hay ocasiones que por último va a haber que decirle: fíjese que estoy en victoria ahorita, estoy ayunando. Tendremos es decir, para no romper nuestra buena intención de ayunar. Entonces va a haber que decirle: fíjese, hermanito, que gracias, ahorita no le voy a aceptar la comidita, o no voy a comer ahorita hasta tal hora, o como sea. El punto es que cuanto más discretos seamos con lo que estamos haciendo, es mucho mejor. Pero hay ocasiones que no se puede, y en este caso dentro de la familia pues es bastante costoso que no se sepa, pero es ahí, todos están de acuerdo, vamos a ayunar, y que los otros pues de la iglesia o los amigos a donde nosotros vamos a caminar, no vamos a andar ahí como: mire, anda un gran retorcijón de estómago, y ¿qué le pasa? Es que fíjese que anda ayunando. Entonces ya perdió su ayuno. Ya eso ya no le sirve, porque usted te anda buscando la aprobación de los hombres. Por eso es que
el Señor acá está diciendo que no seamos como los hipócritas. Pero tú cuando ayunéis, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, no le dé cabida que nadie sepa pues que está ayunando. No interesa que nadie sepa que usted está ayunando. Entonces, porque de lo contrario, pues vamos a estar haciendo lo incorrecto. Aquí el Señor nos da una manera cómo hacerlo. Nos está diciendo, ustedes háganlo de esta manera, que cuanto más discreto sea, mejor es. Para avanzar, el propósito del ayuno siempre son, por supuesto, hermanos, por las necesidades que se están pasando. Siempre, aparte de que queremos tener una relación mejor con el Señor, porque todo eso se logra cuando el creyente está ayunando, el creyente tiene una dinámica de ayuno, él tiene una mejor relación con el Señor, tiene una mejor sensibilidad, pero aparte de lo que sería una mejor relación, el propósito del ayuno siempre viene siendo por necesidades. Por ejemplo, vamos a leer, si usted puede hacerlo ahí en el capítulo número 3 del libro de Jonás. Nosotros vemos cómo Jonás habla en ese capítulo número 3 con respecto a los ninivitas, ¿verdad? En el capítulo 3 vamos a leer donde dice el verso 5: entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios, y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron todos ellos. Esto es importante y es también importante aclararlo por el hecho de que aquí estamos hablando de una nación, un pueblo que no eran de Dios, pero de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al problema que ellos estaban pasando, ellos, no sé, no me pregunte, pero sin duda será la predicación de Jonás, porque según la predicación de Jonás, no era una predicación de qué estructurada. La predicación de Jonás era sencillamente: dentro de tantos días Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. Probablemente también Jonás les decía: arrepiéntanse y hagan esto, porque un inconverso, una nación como la de Nínive, no entiendo cómo es que podía buscar la práctica del ayuno en su necesidad, y por ende tuvieron una respuesta de parte del Señor, aun cuando no era el pueblo del Señor. Porque ¿qué es lo que dice el versículo número 10 de este capítulo? Dice: y al ver, bueno, lo voy a leer en la versión nuestra, y dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había hecho, que iba a hacer. Es decir, el Señor, ¿qué lo hizo al Señor cambiar? Ver que ellos tienen una conducta diferente. Ellos dijeron: ayunemos, dijo el rey, todos los príncipes, todos los animales, a todos. Es un ayuno general en todo lo que es el imperio. Y como era el rey que había mandado, todos se pusieron en ayuno, hasta los animales. Y aquí vemos el amor, la misericordia de Dios, que aun cuando eran inconversos, aquí tuvieron un efecto, porque aquí lo estamos leyendo nosotros. Aquí no podemos decir: bueno, ¿y por qué lo hizo Dios? Porque Él es soberano. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque así es Dios. No es tanto como
A veces nosotros lo pensamos, ¿verdad? Otra razón por la cual hay que ayunar es porque váyase al capítulo número 35, verso 13 de los Salmos. Rapidito porque vamos corriendo. El capítulo 35, en este capítulo leemos en el verso 13 que es para interceder también. Cuando dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Aquí vemos al salmista intercediendo por alguien y dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, es decir, cuando tuvieron esta dificultad, el salmista acá nos enseña que empieza a interceder en ayuno. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una necesidad, esto es bien importante porque a través del ayuno, de la intercesión, hay, hermanos, un resultado de parte del Señor. Entonces, ayunamos también para interceder por las necesidades. Ayunamos para que el país sea bendecido. Ayunamos para que el Señor, dentro de su soberanía, hay veces que los ayunos, cuando el pueblo, cuando colectivamente nos ponemos a ayunar, por ejemplo, vamos a ayunar tal fecha. Yo no he querido, ustedes se recuerdan que anteriormente estábamos diciendo vamos a ayunar esta semana, pero sentí que como que era estarles imponiendo, ¿verdad? El ayuno debe de ser voluntario. El ayuno debe de ser voluntario. Uno dice, voy a ayunar por el país ahora, esta semana. Voy a ayunar por las necesidades de los hospitales, por los enfermos. Está intercediendo. Entonces, es un problema cuando la iglesia se acostumbra que hasta que el pastor está diciendo, entonces, ay, vamos a ayunar. No, ¿verdad? No es conveniente. Es decir, se entiende que cada creyente pues sabe cuáles son sus prácticas espirituales. Cada creyente no debe desconocer cuáles son sus ejercicios espirituales, sus prácticas espirituales. Y cada creyente se supone que tiene un corazón, ya tiene el corazón de Dios, que tiene compasión de aquello, que tiene compasión de aquello otro. Porque muchas veces nosotros somos muy egoístas. Siempre vamos a ayunar por mi problema. Voy y está bien, no está mal. Pero eso es la regla casi. Voy a ayunar, por ejemplo, cuando estamos orando, muy poco estamos orando por la bendición de otro. Siempre es, Señor, dame, Señor, saname, Señor, provéeme, Señor, abrime puerta, Señor. Es decir, es una oración tan egoísta, tan egocentrista, que realmente como que no hemos entendido que el mismo Señor lo vemos nosotros intercediendo. Allá en el capítulo 17 de Juan dice, Señor, no te pido que los quites, sino te pido que los guardes. No te pido que los quites de la tierra, sino que los guardes y que ellos puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Ahí está el Señor intercediendo por sus discípulos. Le está intercediendo al Padre, pero no le está pidiendo por él. ¿Ah? Todo eso hay que irlo aprendiendo. El creyente tiene que tomar iniciativa. El creyente tiene que en la mañana, mire, si el pastor ya nunca habló del ayuno, eso y eso es como se entiende que ya pues ya la iglesia ya dejó de ayunar. Yo dije al principio, la práctica del ayuno es una práctica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso es que el Señor dijo, cuando se les sea quitado el novio, entonces ayunarán. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, eso fue lo que hizo la iglesia. Se sometieron en ayuno y sucesivamente. Entonces es el ayuno
debe decir, fíjese, le voy a decir lo siguiente, ponga atención ahí. Muchas veces nosotros nos llevamos el tiempo en orar o podemos llevarnos el tiempo en ayunar y solo es en bienestar propio. Pero quiero decirle lo siguiente, cuando Dios ve ese egocentrismo, ese yo, fíjese que de ahí pues no sé cómo obrará Dios, pero yo estoy seguro que cuando más bien dirigimos nuestro clamor y nuestro ayuno, nuestra oración en las necesidades de otros, aun cuando uno pueda decir, bueno, yo no oré por mí, no oré por mi familia, pero a veces son las oraciones más efectivas a favor de nuestra familia, a favor de nosotros mismos, porque el Señor dice, de gracia ha recibido, de gracia está dando, por lo tanto, pues yo lo voy a bendecir a Él. Así tenemos que entender lo que es la vida de consagración. Por otro lado, la oración nos permite recibir poder. El ayuno nos permite recibir poder. ¿Qué es lo que dice Mateo 17, número 27? Dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces quiere decir que el ayuno nos trae como resultado poder. Un creyente que no ayuna, un creyente que pasan los años, que pasa el tiempo y no busca ayunar, es un creyente que no, bueno, es un creyente insensible, es un creyente que no tiene su territorio, su terreno preparado, y es un creyente que no tiene poder, ¿verdad? Porque dice, pero este género está hablando de los demonios. Este espíritu no sale sino con oración y ayuno. O sea que el ayuno le va a dar poder. Por ejemplo, los hijos de Seban, en el capítulo 19, verso 15 del libro de los Hechos, dice que empezaron a querer sacar unos demonios y le decían, en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, sal fuera demonio, le decían los sacerdotes estos, hijos de un tal Seban, judío, por cierto. Pero ¿qué es? ¿Por qué a Pablo se le liberaba a la gente de demonios? ¿Por qué el Señor desde lejos los demonios salían chillando y le decían, Jesús, ¿por qué vienes a nosotros si todavía no es el tiempo? Esos demonios que habla ahí en esta tierra de los gadarenos, esos demonios sabían escatología, porque cuando le dicen no es el tiempo todavía, o sea, el demonio sabe. ¿Y por qué dicen no es el tiempo? Porque ellos sabían que es hasta al final en el Apocalipsis donde le llega el verdadero tiempo. Pero ¿por qué es que los demonios gritaban y se retorcían cuando veía al Señor? ¿Qué fue lo que hizo primero el Señor al iniciar su ministerio? ¿Qué fue? ¿Echarse una vacación? ¿Qué fue lo que fue a hacer primero el Señor? Fue llevado por el Espíritu, capítulo 4 de Mateo, Lucas también 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y si usted lee, dice, y cuando salió de ahí, salió en el poder del Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el poder del Espíritu. Ahora, ¿por qué ayunó el Señor? Por enseñarnos a ayunar. No, porque como hombre, en la calidad de hombre, él necesitaba poder para desarrollar su ministerio. Pero ¿cómo se logra ese poder? Usted ve la iglesia, mire los hijos de Seba, que es la figura de la iglesia. Dice que le dijeron, demonios, sal en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Y le dijeron los demonios, a Cristo, sabemos de Cristo y sabemos quién es Pablo. ¿Y quiénes son ustedes? Y usted sabe lo que les pasó. Los dejaron en calzoncillo. Les arrancaron todos los mantos que andaban y los aruñaron todos. ¿Por qué?
Porque no es con teología, no es con espada, ni con ejército. El Señor dice, es con mi Santo Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es con mi Santo Espíritu. Usted ve a los cristianos ahora. Usted ve a los cristianos ahora, los cristianos de este tiempo, en toda la iglesia del Señor. Una iglesia sin poder. ¿Por qué usted ve los púlpitos llenos de luces? Averigüe cuál es el efecto de ese montón de luces. Averigüe cuál es ese montón de luces. Es decir, afectan el subconsciente. Es decir, adormecen, desconectan a la gente. Y eso es una trampa pastoral, porque como ya no hay espíritu, como ya no hay búsqueda, porque la gente no quiere ayunar, la gente no quiere orar, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces vamos a inventarnos luces, vamos a inventarnos sonidos, retumbos y todo eso. Y aquí está el espíritu. Mentira. El espíritu, hermanos, el espíritu no está en esos escenarios. Por eso no es porque se mira bonita la iglesia, no, todo ese borbandeo de cambio de luces y todo eso. Están como queriendo llenar el vacío del Espíritu Santo. No hay poder para pedir guianza. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos empieza, hermanos, se están orando y dice, corriendo, si gustan lo leemos, tenemos todavía unos 5 minutos. Y dice el libro de los Hechos, capítulo número 13, mire lo que dice. Dice, habían entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger, para que lo sepa, este Simón era negrito. Níger quiere decir negro. Dice, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, es decir, era de los asistentes de Herodes. Tenía un gran poder romano, porque este Julano, Manaén, se había criado junto con Herodes. Eran niños que jugaban pelota juntos. El tetrarca y Saulo ministraban estos al Señor. ¿Cómo lo ministraban? ¿Cómo dice ahí? Léalo. En ayuno. Bueno, y Pablo necesitaba ayunar, y Níger necesitaba ayunar, y estos grandes gigantes necesitaban ayunar. Es que el creyente que no ora es un cuchumbo, es un caparaje. Por eso es que usted ve la gente brava en las iglesias. Por eso es que ve la gente desobediente en la iglesia. ¿Por qué? Porque no doblegan la carne. Damos un amén, iglesia. Porque no hay la carne. La carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Se lo dijo a sus discípulos. Entonces la carne lo que necesita es sueño. La carne lo que necesita es comida. La carne lo que necesita es entretención. Pero eso no nos hace creyentes a la medida del varón perfecto. Es decir, hay que disciplinar. Un atleta no puede lograr, hermanos, un premio a menos que se someta a las disciplinas. Así viene siendo la vida espiritual. Entonces acá es para pedir dirección. Aquí le pidieron, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé. En el capítulo 10, apártenme a Bernabé, dijo. Sí, así dice, ¿verdad? Ayunando dice, y el Espíritu Santo, fíjese, mire, todo esto hay que ponerle atención. Uno pudiera decir, bueno, y no era Pablo el principal. No, en este momento era Bernabé. Era el principal, no era Pablo. Apártenme a Bernabé. Ustedes ya lo leímos, ya lo estudiamos en la guía. Por eso insisto que todos los servidores tienen que tener la guía. Hace años estudiamos esto, que por qué era cabeza Bernabé y no Pablo.
¿Y por qué Bernabé perdió su posición de cabeza y se la transfirieron a Pablo? Porque Bernabé no tuvo el comportamiento y la capacidad de ver que Pablo estaba en mejores condiciones en el sentido de el llevar el evangelio. Y ellos tuvieron un pleito porque Bernabé quería llevar al sobrino Juan Marcos, que se había regresado en el primer viaje misionero. Y Pablo dijo: no, yo no quiero andar con Juan Marcos, este se nos quedó en el camino. Y por eso pelearon, y Bernabé se fue con su sobrinito. Por eso de andar uno, hermanos, con sentimientos, asociar los sentimientos a la obra de Dios. Dice la mujer: ya me voy de la iglesia, ahí va el marido también. Esos son sentimientos. O viceversa, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se trata de que, hermanos, asociemos la obra de Dios con sentimientos puramente humanos. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Asoció la obra de Dios, dijo: no, mi sobrino Pablo dijo, me lo rechazó. A usted que venga mi sobrinito y me voy para Chipre con usted a predicar. Y Pablo agarró a Silas y se fueron, cada uno se separaron. Le faltó compostura a Bernabé. Desde entonces ya no apareció Bernabé. Así que el que tenga oídos oiga, ¿verdad? En el capítulo 16 y verso 6 al 7, Pablo dice que iba hacia Bitinia, pero el Espíritu le ordenó que fuera hacia otra dirección. Hermanos, fíjese, oiga esto, voy finalizando. Oiga, voy a tener que dejar a medias esto, pero oiga esto. Fíjese que cuando a Pablo le dice el Espíritu que no tiene que ir a Asia, sino que tiene que agarrar otra dirección. Yo estaba viendo lo terrible que era cambiar de dirección, porque eran caminos de 200 kilómetros de polvo, de tierra, de peligros, de cuchillo. Y decirle a Pablo: Pablo, hacia donde vas, no, vos tenés que cambiar. Es fácil cambiar uno, hermanos, en un carro, en un transporte, en un caballo cambiar, pero esos caminos eran terribles. Pero Pablo, hermanos, como era un hombre de ayuno, era un hombre que estaba sensible al Espíritu Santo, obedeció. Entonces, el ayuno tiene la finalidad de ser sensibles para ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? El ayuno es una expresión autohumillación buscando la misericordia de Dios. El ayuno nos permite aprender más del Espíritu Santo y ser mejores creyentes. En la iglesia se conoce quién es el mejor creyente, quién es el que está creciendo. Y por lo general siempre el que está creciendo es el que ora y ayuna y el que lee. Esos son los únicos creyentes que crecerán, o que los vamos viendo en su despegue. Corriendo, dice: por tanto, cada quien debe de, hermanos, debe de ayunar de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Debe de agarrar uno de los 3 tipos de ayuno, depende de su necesidad. Daniel tenía una necesidad y empezó a ayunar. Usted me pregunta: mire, hermano, ¿y por qué le voy a decir esto? ¿Por qué hay infidelidad en los cónyuges? Porque nunca doblegan la carne, hermano. O sea, la carne está chúcara, como dicen. O sea, pero cuando usted empieza a doblegar la carne, ¿verdad? Hermanitas, esos hombrecitos que solo son tortillas y solo son comida y son comida, ore a Dios. Usted no lo regañe, no ande imponiéndole. Usted ore a Dios que este hombre quiera ayunar. Damos un gloria a Dios. Ore, la mujer sabia edifica su casa. Damos un amén. Porque eso permite que la persona tema a Dios. Porque si no doblegamos este gigante que no se sacia,
Entonces no tenemos salida. Entonces hay que escoger cualquiera de los ayunos. El ayuno natural usted se puede entregar tomando agua, puede entregar. Usted dice: voy a ayunar esta semana. Aprendamos a ayunar, empecemos a ayunar este nuevo año. Y me va a contar en diciembre qué cristiano va a ser usted. Oiga esto, empecemos a hacerlo, ¿verdad? Pero es que fíjese, hermano, que estoy trabajando y me agarra agilamiento. Bueno, entonces no trabaje y ayune, ¿verdad? Entonces usted decide. Uno puede hacer una semana de ayuno entregando todas las tardes, porque el ayuno más natural de nosotros, más común, es de 12 horas. Usted dice: hoy no desayuno y en la tarde voy a desayunar. Y ahí ese ayuno usted puede vivir ayunando toda la vida. ¿Y qué le afecta? ¿Y qué le afecta dejar de comer en la mañana y comer en la tarde? ¿Qué le afecta eso? Pero Dios lo ve ese ayuno. Pero ni eso queremos hacer. Ni eso queremos hacer. No ustedes, sino los que están allá a distancia, allá por San Francisco Javier. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén, iglesia. Entonces usted entrega y usted puede vivir ayunando así. Hay creyentes que están ayunando un día sí, un día no en la semana. Un día sí, un día no. Pero eso es importante, eso es dinámica. Eso va para adelante. Damos un gloria a Dios. Entregando. Todo ayuno tiene, hermanos, tiene que, importante, apartarse siempre un espacio para orar, para leer, ¿verdad? Por ejemplo, los sábados es oportuno. Dice: voy a ayunar ahora. Qué precioso venir a orar toda la mañana, ¿verdad? Porque si yo estoy ayunando y no dedico un tiempo para orar, estoy ayunando para el garrobo. No, ese ayuno no tiene efecto. Hay que acompañarlo con la oración y con la lectura. ¿Se entiende, hermanos? Damos un gloria a Dios. Se puede, hermanos, ayunar trabajando, toda vez usted sea disciplinado, toda vez usted se concentre, amarre bien sus emociones, y usted va a las labores, usted está concentrado en su trabajo, dándole con todo y concentrado en lo de Dios. Le tocó la hora del lunch, voy a orar esa hora. Le tocó la salida, ya en la mañana usted ya oró su rato, en la mediodía ora su rato, eso le suma, y en la tarde vuelve a orar y entrega su ayuno, y eso lo va a ir llevando a ser un creyente fuerte. Un creyente que no se va a quedar viendo, hermanos, las piernas de la mujer ajena. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es un creyente que va a tener fuerza. El creyente que practica esta disciplina es un mejor creyente, es una mejor creyente. Es una hermana que pelea menos con el marido. Amén, digan hermanas. Si ni quieren decir amén estas hermanitas. No se debe de ayunar por costumbre, porque los judíos tenían un día de ayunar en el año. Costumbre, eso no hay que hacer. ¿Por qué hay que ayunar? Porque la razón por la cual se ayuna es porque queremos ser mejores creyentes, no es por costumbre. Es porque queremos doblegar nuestro cuerpo. Ya sabemos, usted ya sabe el carácter que tiene, que ni usted se aguanta, lo van a aguantar otros. ¿Y cómo va a resolver eso? ¿A dónde le van a dar medicina? ¿A dónde? Vaya a la farmacia, dígale, hermano, dígale al médico ahí: deme algún tratamiento para esta bravura, para este carácter que no lo aguanto. No hay medicina en los súper ni en las farmacias. La medicina la tenemos en la palabra, en la palabra, en la palabra. Oh, gloria a Dios. En el ayuno no le podemos doblar
la mano a Dios, sino que vamos a ayunar y vamos a esperar que Dios en su voluntad nos dé una respuesta. Posteriormente le voy a dar un estudio, los beneficios físicos que trae el ayuno, pero eso lo vamos a dejar pendiente. Póngase de pie.